Mis datos soy yo. Latinoamérica. Los datos es lo más importante que se recolecta de cada una de las personas. Hoy, a través de los datos, tenemos toda la información sobre los perfiles, sobre las tendencias, sobre los hábitos y todo ello, por un lado, presenta una perspectiva de muchísimo desarrollo, pero por otro lado nos hace pensar y debemos reflexionar en que estos datos deben ser debidamente protegidos, porque esos datos no pertenecen a la sociedad, no pertenecen a la empresa que los recolecta, no pertenecen a la empresa que va a diagramar una campaña publicitaria en función de los índices que le da esos datos, sino que esos datos pertenecen a las personas, que son sus titulares y los únicos que pueden determinar qué es lo que definen y qué es lo que ellos deciden hacer público o privado de los datos que hacen nada más y nada menos que a su identidad, a su honor, a su dignidad y sobre todo a su privacidad. Hoy en día todos nos vemos sumergidos en una sociedad donde la tecnología busca que a través de esos datos, con todo lo que es Machine Learning, todo lo que es Big Data y todas las tecnologías que no solamente recolectan los datos, sino que hacen inteligencia sobre esos datos y que aprenden a su vez en los sistemas de los datos que se van nutriendo esas bases, es inevitable que reflexionemos nuevamente sobre a quién pertenecen. Y es fundamental que el Estado se constituya en una especie de gendarme, si bien no privar a la posibilidad del desarrollo que los datos implican, pero sí de alguna manera de poner la regulación necesaria para que esos datos sean recolectados con licitud, con consentimiento y que las personas sepan realmente qué es lo que se va a hacer con cada uno de los datos que brindan. Creo que uno de los problemas mayores de esta sociedad, y esto ya no es un tema simplemente de una generación de personas más grandes, o no es un sistema que implique un nivel etario determinado, sino que todos, desde los centennials, los millennials, hasta los más grandes baby boomers, podríamos decir que todos estamos sujetos a esta necesidad de proteger nuestros datos. Algunas personas tal vez son menos, diría que hay una especie como de desinterés por la protección de los datos, porque en definitiva, dar a conocer ciertos datos o no dar a conocer ciertos datos implica no pertenecer a determinadas redes, determinadas aplicaciones o acceder a determinados beneficios, ¿sí? Pero por el otro lado también es necesario instruir, formar, capacitar a las personas para que sean conscientes de la importancia de esos datos. La sociedad hoy se nutre de datos y esos datos son información, que es el activo más importante que tienen las empresas, el activo más importante que tiene el Estado, el activo más importante que tienen todas las entidades, porque precisamente enfocan sus campañas publicitarias, las compañías, enfoca el Estado sus políticas públicas, las personas dirigen sus hábitos en función de toda la información que arrojan los datos. Y ya los datos no son simplemente datos que se recolectan, sino que esos datos se van nutriendo de datos y a su vez a través de la inteligencia artificial se van generando una serie de cadenas en las cuales, si no existe un resguardo de los datos, es posible que esto termine en algún ilícito o en un objetivo no querido. Llama la atención que tal vez en algunos sectores donde se debería
focalizar con mayor profundidad el resguardo de los datos, no se ven políticas, tanto desde el Estado como desde las compañías, tendientes a este objetivo. Por ejemplo, uno de estos sectores es el tema de salud. Mucho se ha hablado y la mayoría de los regímenes de protección de datos personales toman los datos de salud como datos sensibles, con una protección no solamente la que le da esta categoría, sino también con la protección del secreto profesional por parte de los médicos y demás responsables de salud, tanto física como mental. Pero lo cierto es que los sistemas de salud deben garantizar en forma muy severa toda esta protección y este resguardo de la privacidad, porque el no hacerlo implicaría cuestiones que estarían ya muy cercanas a sistemas que facilitarían la discriminación o tal vez algún efecto no deseado que va más allá de la protección de la salud. Entonces, esto se hace necesario que en los sistemas de salud se arbitren todas las medidas para que se protejan estos datos en forma extrema, ¿sí? Y en el caso de que estos datos no sean necesarios, direccionarlos hacia un titular de los mismos, bueno, utilizar las técnicas de disociación que están previstas en casi todas las leyes de protección de datos personales y que además están reguladas o son aconsejadas por todas las directivas de la OCDE y de Naciones Unidas en esta materia. Mis datos soy yo, Latinoamérica.